Ciertamente, el modelo socioformativo de formación por competencias expone una dinámica diferente para evaluar, ¿sí? La tónica de nuestros tiempos es volver a percibir el cambio que han estado hablando. Entonces, yo quiero hacer una reflexión metacognitiva acerca de que si el cambio cambió a la evaluación, vamos a reflexionar sobre eso. Tenemos ahí una línea del tiempo donde vemos que la tecnología de la información y la comunicación han estado presentes en la escritura desde hace muchos años. Entonces tenemos que reflexionar si las experiencias virtuales han influido en la comprensión de la evaluación o todavía tenemos que seguir pensando que la evaluación debe ser solo en un instrumento y en un solo momento. Esta reflexión que les hago acerca de que si el cambio cambió a la evaluación está enfocada hacia dónde. ¿Hacia dónde tiene que irse o enfocarse la evaluación? Hacia el individuo, entendiendo por individuo la integralidad de una parte física, de una parte biológica, de una parte física, psicológica, social. Hacia la formación de la persona con autonomía, responsabilidad e integralidad, hacia la formación de ciudadanos solidarios que promuevan el diálogo y la equidad. Esta reflexión que yo les hago hacer acerca de hacia dónde cambió la evaluación me llamó mucho la atención al llegar a sus instalaciones tan gratas y leer una placa ahí acerca del rector que hace esta invitación y que dice que la única visión que él tiene para mejorar o para que la educación cambie o la sociedad cambie es voltear hacia la persona, hacia formar individuos, porque somos inseparables, indivisibles es la palabra correcta, y tenemos que ir hacia la formación de ciudadanos. Bien, la escuela, ¿qué hace la escuela en cuanto a la evaluación? La escuela promueve experiencias de aprendizaje y nuevas competencias. Esas experiencias de aprendizaje nos llevan a dos puntos: a darnos cuenta de algo para hacernos cargo, ¿sí? A darnos cuenta de ¿qué? De que tenemos que voltear hacia los valores de la persona. Tenemos que voltear hacia la autonomía y hacia la solidaridad para hacernos cargo. Esa personalización y esa autonomía que requiere de una capacidad de darnos cuenta de que la evaluación incluye una estrategia de metacognición, de estarnos preguntando, reflexionando cómo puedo ser mejor. Entiendo por metacognición esta parte de reflexionar para mejorar. Capacidad de hacernos cargo, inicialmente una capacidad para darnos cuenta y posteriormente una capacidad de hacernos cargo. ¿De qué? De interrelaciones. Ahora tenemos que darnos cuenta que los chicos están muy conectados a muchísimas cosas, hay una cantidad de hipervínculos, por llamarlos así, en cuanto a los avances de la tecnología, y nosotros también tenemos que cuidar esas interrelaciones. Y también tenemos que cuidar especialmente esa capacidad de comunicación, desde la persona hacia la formación integral. La evaluación antes no se comunicaba nada más que la nota final. El enfoque socioformativo está cambiando esto. Tenemos que comunicar a los estudiantes nuestra forma de evaluar. ¿Qué vamos a evaluar? ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Con qué vamos a evaluar? Momentos, etcétera. Bien, aquí hay una serie de elementos que nos
llevan a la idea de que tenemos que mejorar nuestra evaluación. ¿Por qué? Porque antes no nos enfocábamos hacia elementos sociales o tecnológicos y ahora sí tenemos que voltear hacia estos, ¿sí? Hacia los genes, que son replicadores biológicos, hacia los memes, replicadores sociales, y hacia los temes, que son replicadores tecnológicos. Bien, ¿cuál es el paradigma del aprendizaje? Antes nosotros estábamos inmersos en una incorporación a un mundo prefabricado, ¿sí? Y lo que estamos nosotros analizando, reflexionando, es a una administración de la influencia, aprender a aprender, planes de exploración, de autonomía, de autoridad, generación de opciones, administración de riesgos, capacidad de diálogo. Eso es lo que tenemos que analizar, si tenemos que ir hacia allá o tenemos que quedarnos donde estábamos, ¿sí? Aquí hay una matriz de comparación acerca de lo que el docente y el discente eran antes y lo que el educador, el estratega, el facilitador, el mediador y el aprendiz son hoy. Antes el docente era un instructor, un facilitador va orientándose y si se fijan cómo es que va cambiando también esta parte de buscar, que eso es lo que se hacía antes y ahora hay que crear. Antes la importancia era repetir datos, información, conocimiento, ahora hay que ejecutar. Entonces, esta es mi actividad de metacognición y se las dejo a ustedes. Les doy elementos como para que piensen si realmente cambió la evaluación, si el cambio cambió la evaluación o tenemos que seguirla considerando desde el mismo enfoque tradicional. Nos hacemos la pregunta, ¿cómo evaluar competencias desde el modelo socioformativo? Para contestar esta pregunta, vamos a tener 4 elementos o 4 preguntas. ¿Qué significa la evaluación desde el enfoque socioformativo? ¿Cuáles son los elementos que la definen? ¿Cómo se evalúa? ¿Y con qué se evalúa? Vamos con el primer cuadrante, que es ¿qué significa la evaluación desde el enfoque socioformativo? La evaluación desde el enfoque socioformativo es el proceso mediante el cual se busca determinar el nivel de dominio de una competencia con base en criterios consensuados y evidencias para establecer los logros y los aspectos a mejorar, buscando que la persona tenga el reto del mejoramiento continuo a través de la metacognición. Pasamos al siguiente cuadrante. ¿Cuáles son los elementos que la definen? La evaluación tiene 2 elementos que todos los teóricos que definen la evaluación de competencias los puntualizan, independientemente de que sea desde el enfoque de funcionalista o desde el cognitivismo o desde el conductismo, todos coinciden en que debe de haber criterios y evidencias, todos definen eso. ¿Para qué? Para emitir un juicio analítico. ¿Por qué analítico? ¿Por qué el juicio tiene que ser analítico? De acuerdo a lo que nos expone Kant, él dice que un juicio analítico, ¿por qué? Porque está incluido, está inmerso, está implícito el proceso de evaluación, no sale o no entra, está dentro del proceso. Aquí es donde nos vamos a llevar un poquito más de tiempo. ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo tenemos nosotros que evaluar las competencias? Bien, en primer lugar, recordamos que antes la evaluación no se podía planear, o sea, simplemente era un instrumento y en un determinado momento se llevaba a cabo la evaluación, se daba una nota final y listo.
Bien, ahora se tiene una propuesta de que se realice en 9 momentos. El primer momento es identificar el módulo o fase que se va a evaluar. En el segundo momento es la evaluación. El tercer momento es identificar la competencia que se va a evaluar. En el cuarto, identificar los niveles de dominio de la competencia, los criterios de la competencia. En el quinto, en el sexto, las evidencias. En el séptimo, los indicadores de cada criterio. Y en el octavo, el porcentaje o nota por criterio y evidencia en caso de ser necesario, para finalizar en los instrumentos complementarios en caso de ser requeridos, instrumentos de evaluación. El instrumento de evaluación que se propone para evaluar las competencias desde el enfoque socioformativo es una matriz, pero está la apertura o la flexibilidad de que si se desea utilizar una rúbrica, una lista de cotejo, una guía de observación, un examen escrito, un examen oral, se tenga la apertura de hacerlo, ¿sí? No nos estamos limitando a que todas las técnicas por desempeño o por producto o por conocimientos se desechen. No, si se requieren hay que integrarlas. Dentro de los elementos que se les dieron para analizar esta matriz de comparación de lo que era el docente y discente y de lo que es ahora el educador o el formador y el aprendiz, desde este cambio de paradigmas de aprendizaje, desde esa idea de que tenemos que darnos cuenta y hacernos cargo de formar individuos, personas, ciudadanos. Después de esta explicación, algo que nos quieran comentar acerca de que si debemos de cambiar la evaluación o no. ¿Sí? Muy bien. ¿En qué la debemos de cambiar? ¿Me toca a mí? Pues, por hablador. Bueno, sí, debemos de cambiar precisamente, como les decíamos, para hacer una evaluación formativa y ya no punitiva, ¿no? Y como también veíamos en las anteriores presentaciones, es ir evaluando todo el proceso, ¿sí? Y además, en ese proceso, algo muy importante, como veíamos en unas diapositivas anteriores, pues el acompañamiento, ¿no? En ese sentido. Y yo me quedo mucho con lo de metacognición. Para mí es importantísimo el proceso metacognitivo en este proceso digamos, de evaluación, pero también trabajar por competencias, porque por ahí teníamos precisamente esta matriz, digamos, ¿no? Desde el punto de vista socioformativo. Y creo que es precisamente irle ayudando al estudiante a ir haciendo esa escalita, ¿no? Ir escalando todos esos procesos. Ojalá y lográramos, digamos, estudiantes ya autónomos, pero también estratégicos. Y creo que sería nuestra misión. Entonces sí es importante. Para mí sí es importante. Y repito, para mí es importante también trabajar mucho en la metacognición. Muchísimo, muchísimo en el aula. Muchísimas gracias. Bien, pues es todo de parte de lo que es evaluación. Esperemos que en el taller podamos hacer el ejercicio e ir aprendiendo a elaborar y a diseñar esos instrumentos de evaluación que conjuntan muchos otros y que nos serían de mucha utilidad, sobre todo para ahorrar tiempos y esfuerzos. Gracias.